Ya. Hoy nos toca el tema de evaluación de impacto, ¿no? Estamos en el módulo 5 y este módulo aborda seis temas: la valoración económica de los mecanismos de retribución, el costo de oportunidad, la evaluación de impacto, la estimación de beneficios de los servicios ecosistémicos, el enfoque para la estimación de beneficios y la experiencia con los servicios ecosistémicos hídricos, ¿no? De estos seis temas, los que voy a explicar son los tres primeros. Voy a abordar estos tres primeros. Y los temas 4 al 6 van a ser abordados por Juan Diego, ¿no? Por el profesor Juan Diego, que va a suceder. Entonces, empezamos con el capítulo 1, ¿no? Valoración económica de los mecanismos de retribución. Vamos a empezar un poco con los conceptos, ¿no? ¿En qué consiste la valoración económica, no? Acá vemos que es una herramienta que utiliza para cuantificar en términos monetarios el valor de los bienes, los servicios ecosistémicos, independientemente de si estos cuentan o no con un precio de mercado. ¿Qué se necesita? Se necesitan métodos y técnicas basados en la teoría. ¿Y cuál es su finalidad? Visibilizar todos aquellos beneficios o costos asociados a los cambios en los ecosistemas y que afectan al bienestar de los individuos de la sociedad, ¿no? Para la toma de decisiones. Ya. ¿Y cuál es la utilidad de la valoración económica, ¿no? Que es tal vez lo que más nos interesa conocer. La valoración económica tiene un propósito de fondo, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, aumentar la conciencia ambiental, eh, esto para temas de difusión, ¿no? Eh, También para hacer un análisis de costo-beneficio. Esto ya lo hemos visto previamente y en esta sesión se van a mostrar algunos ejemplos de cómo contribuyen a hacer un análisis de costo-beneficio para los proyectos de inversión pública, ¿no? Luego también para la planificación y diseño de políticas, para la regulación ambiental, para mecanismos de financiamiento y la contabilidad nacional. Es decir, la evaluación económica básicamente permite o tiene estas seis tipos de utilidad, ¿no? Ya. ¿Y qué métodos de valoración económica existen? De acuerdo a la Guía de Valoración Económica del Patrimonio Natural que ha publicado el Ministerio del Ambiente, existen cuatro principales métodos de valoración económica, ¿no? Los métodos basados en valores de mercado, los métodos basados en preferencias declaradas, los métodos basados en preferencias reveladas y otros enfoques de valoración económica, ¿no? El primer método, que es los métodos basados en valoraciones de mercado, es el más simple, eh, que consiste en los precios de mercado de los bienes y servicios ecosistémicos que proveen los ecosistemas, ¿no? Eso lo vamos a ver también en los siguientes, más adelante, en los ejemplos que se van a presentar. Los métodos basados en preferencias declaradas se dividen en dos tipos: la valoración contingente y los experimentos de selección, ¿no? Estos también se van a desarrollar. Aquí se utilizan bastante herramientas de encuestas, formularios para recoger información, como van a poder ver. Y en los métodos basados en preferencias reveladas tenemos los cambios de productividad, el costo de viaje, precios hedónicos y costos evitados, ¿no? De estas metodologías vamos a presentar un caso práctico, sobre todo de costos evitados, que es el tema que más he visto, y también creo que es válido presentarles con más detalle esta metodología, ¿no? Porque se utiliza bastante en este tema de los ecosistemas. Luego también tenemos la transferencia de beneficios, que es otra metodología, ¿no? A ver, ya. Antes de entrar a los diferentes tipos o métodos de valoración económica, tenemos que considerar cuál es ese proceso, ¿no? ¿Cuál es ese proceso que se debe seguir para realizar una valoración económica? Es importante partir siempre de un problema, ¿no? Un problema social. ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? ¿Qué es lo que tal vez está afectando a alguna población? Como hemos visto en las sesiones anteriores, en temas de ecosistemas,
Básicamente, los que se ven afectados son, pues, ¿no?, las empresas de saneamiento por el tema de la calidad y cantidad de agua, por la turbidez, por los sedimentos, y eso indirectamente afecta también a la población administrada, ¿no? En la cantidad y sobre todo en la cantidad de agua a la que acceden, ¿no? Las horas a las que acceden. En muchas regiones, a diferencia de Lima, la población accede, pues, ¿no?, a 2 horas de agua al día, 3 horas. Hay muchos cortes en el servicio, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas se tienen que identificar en un primer momento, y ante esa problemática, luego se tiene que analizar, ¿no? ¿Qué es lo que el Estado o las instituciones quieren hacer, ¿no? A veces quieren generar políticas, quieren generar normas para contribuir a resolver ese problema, quieren formular programas o proyectos y distintos tipos de actividades, ¿no? Entonces, eh, siempre hay esa secuencia, ¿no? Ante un problema, el Estado siempre va a proponer estas diversas alternativas. Y estas políticas, normas, programas y proyectos se entiende de que van a tener cierta influencia o cierto impacto en los ecosistemas, ¿no? Específicamente en los servicios, en los bienes y servicios ecosistémicos que proveen los ecosistemas. Claro, este es, digamos, el efecto inmediato de las políticas y las normas, y hay un efecto indirecto, ¿no? Como los bienes y servicios ecosistémicos se mejoran indirectamente, eso va a contribuir a un mayor bienestar de la población, ¿no? El bienestar social o individual, ¿no? Por el acceso a mejores condiciones de los bienes y servicios, ¿no? O para el tema de la producción, por ejemplo, en la agricultura, en la ganadería, etcétera, se van a ver beneficiados. Y estos beneficios se pueden contabilizar, ¿no? Se pueden cuantificar y hacer una valoración económica a la medida, ¿no? Y por eso es muy útil este tema de la valoración económica, ¿no? Porque esto es lo que se va a valorar en los siguientes ejemplos. Y esta valoración económica, este número que nos va a arrojar este proceso de análisis, nos va a permitir generar una toma de decisiones, ¿no? Evaluar si esta norma, este proyecto, estas actividades que se están proponiendo son rentables socialmente, ¿no? Si vale la pena invertir en los mismos. Entonces, este es el proceso que se sigue para la valoración económica, ¿no? Este se divide en 3 fases, para verlo tal vez con un poco más de detalle, ¿no? En la fase 1, bueno, la fase 1 inicia previamente al haberse identificado el problema, ¿no? Identificas el problema, entonces automáticamente empiezas con la fase 1, y en la fase 1 tienes que identificar cuál es el objetivo de la valoración, ¿no? ¿Para qué voy a realizar la valoración? Si se debe a una política, a una norma, a un proyecto que quiere impulsar el Estado, ¿a qué se debe, no? De estos, los que más he visto son para proyectos, ¿no? Proyectos y programas de inversión. Entonces, esos son los ejemplos que también se van a presentar. Luego, definir el ámbito de intervención de esta política, norma o proyecto, ¿no? Si va a ser, como en el ejemplo se muestra en la región Piura, si va a ser en San Martín, si va a ser en Ayacucho, dónde va a ser, y específicamente en qué parte, ¿no? En qué parte de la cuenca, cuántas hectáreas o cuánto es el espacio que se va a intervenir, qué población se encuentra en ese espacio, etcétera, ¿no? Tiene que definirse todo ese ámbito, y luego de haberse definido ese ámbito específico, se tiene que también identificar los bienes y servicios ecosistémicos, ¿no? ¿Qué bienes, por ejemplo, si es la regulación hídrica, el control de erosión de suelos o la calidad química del agua? ¿Qué servicio es el que nos interesa dentro de ese ámbito de intervención, ¿no? Todas esas variables se tienen que trabajar en la fase 1, y luego en una fase 2, ya una vez identificado, ¿no? Ya tengo identificado mi área de intervención, dónde se va a realizar el proyecto exactamente, en qué espacio. Entonces, en ese espacio luego se tiene que hacer una identificación y caracterización de los actores involucrados, ¿no? De las comunidades, de las instituciones que tienen cierta injerencia,
o tienen cierto interés o responsabilidad, ¿no? Se tiene que mapear a todos ellos, luego hacer una priorización y caracterización de los bienes y servicios ecosistémicos, ¿no? Puede que se hayan identificado en este espacio, imaginemos, ¿no? Unos 4 servicios ecosistémicos. Se ha identificado la belleza escénica, se ha identificado regulación hídrica, control de erosión de suelos, y también se ha identificado la calidad química del agua, ¿no? Son 4 servicios que se están viendo afectados dentro de ese espacio. Entonces, de esos servicios, a veces no es muy sencillo intervenir en todos ellos, o hacer un proyecto para todos ellos. Entonces, o incluso estimar todos esos servicios con una sola metodología, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una priorización de qué servicio ecosistémico se quiere valorar. Podría ser regulación hídrica, eh, o el control de erosión de suelo, ¿no? Entonces, una vez priorizado ese servicio ecosistémico hídrico, recién procedo a la siguiente parte, que es identificar los tipos de valor económico, ¿no? Acá está referido un poco a la metodología que se va a aplicar para ese tipo de servicio ecosistémico que se va a estimar, ¿no? La elección y la aplicación del método de evaluación económica. Existen, como les he mostrado, 4 grandes grupos de metodologías, y de esas metodologías se tiene que identificar cuál es el más apropiado para ese servicio ecosistémico que se quiere valorar, ¿no? Por ejemplo, acá hay, en el lado derecho del slide se muestra un ejercicio de la identificación y caracterización de los actores involucrados, ¿no? En ese espacio que se ha priorizado, en este caso Piura Morropón, que se pone en el ejemplo, se identifican a los pobladores, ¿no? A la población, tanto comunidades como la población administrada, tal vez de empresas de saneamiento, quienes consumen el agua, ¿no? Quienes utilizan el agua para su consumo, y al mismo tiempo también a los agricultores, que utilizan también el agua, pero para otros propósitos, como el riego y los cultivos. Entonces, se tienen que mapear de esta manera, se tiene que calificar de esta manera a estos actores, quienes están beneficiando de los bienes y servicios ecosistémicos en ese espacio, ¿no? Y también, una vez identificado, digamos, estos servicios ecosistémicos, como el ciclo del agua, la oferta del agua, luego uno se tiene que preguntar qué tipo de valores le está dando cada una de estas poblaciones, ¿no? Si es un valor de uso directo o es un valor de uso indirecto, ¿no? Los agricultores van a utilizarlo, bueno, para sus alimentos, ¿no? Para la producción de alimentos, va a ser un uso indirecto del agua, ¿no? Porque lo utilizan para digamos, un bien intermedio, que luego van a tener que comercializarlo y venderlo en un mercado, ¿no? En cambio, la población administrada va a darle un valor de uso directo, ¿no? Porque es directamente para el consumo, ¿no? El agua para consumo humano. Entonces, es muy importante identificar estos 2 usos, o los diferentes usos que podría tener este servicio ecosistémico, para luego hacer el proceso de valoración, ¿no? Claro, y la fase 3 es ya post valoración económica, ya luego de estimar los costos y beneficios de este servicio ecosistémico hídrico, se va a poder hacer un análisis, ¿no? de distintos aspectos, como se ha mostrado inicialmente, ¿no? Se va a poder realizar una mejor toma de decisiones respecto a estos aspectos, ¿no? Al costo-beneficio, a las políticas o normas que se quieran sacar adelante, a los aspectos de regulación ambiental, entre otros, ¿no? Entonces, esos son los 3 pasos o las 3 fases para este proceso de valoración económica. Ahora vamos a entrar un poco al detalle de estos métodos que he mostrado previamente, ¿no? Que se han resumido previamente. Son en total 4, 5, 6, 7, son 8 metodologías, ¿no? Específicas dentro de esos 4 grandes grupos. Entonces, empezamos con el método de precios de mercado, ¿no? En el método de precios de mercado, como les decía, es el método más simple,
básicamente lo que se hace es asignar precios a los bienes y servicios ecosistémicos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la imagen, de la figura que se muestra, estamos en una zona de pesca, ¿no? En la costa coral de Fiji. Bueno, ese es un ejemplo que también he extraído del Manual de Evaluación Económica. Entonces, lo que en este espacio se ha querido realizar o se ha realizado en algún momento es estimar el valor económico de los servicios ecosistémicos que provee, digamos, esta laguna, ¿no? Que brinda esta laguna. Claro, como en esta laguna se practica la pesca, entonces al valorar a estos peces en el mercado, peces, mariscos, entonces indirectamente se está haciendo una valoración de los servicios ecosistémicos que provee esta laguna, ¿no? Entonces, cuando se hace en el proceso de estimación de los métodos de precios de mercado, la información que se tiene que recolectar para hacer esta valoración básicamente es saber en el mercado quiere decir en los centros comerciales o donde interactúan tanto ofertantes como demandantes, ¿no? ¿Cuál es el precio de mercado? ¿Cuál es el precio que le asigna el mercado a esos bienes, ¿no? ¿Cuánto cuesta el kilo de peces o mariscos, etcétera? Y en base a la cuantificación de peces y mariscos dentro de este espacio, dentro de esta laguna, eh, te sale un resultado, pues, ¿no? Un presupuesto total o un costo total, ¿no? Y ese vendría a ser, digamos, los ingresos que estarían obteniendo las poblaciones que explotan esta laguna, ¿no? A eso se le tiene que descontar también los costos en los que incurren, ¿no? Porque las personas van a incurrir en ciertos insumos, ¿no? Como las mallas, trasladar el producto al mercado, el costo de traslado para ofertar los peces y mariscos, etcétera, ¿no? Entonces, este primer ejercicio es un método bien práctico para hacer una valoración, digamos, de los servicios ecosistémicos que te proveen cierto espacio, ¿no? Y se le llama, como se muestra acá, una estimación proxy, ¿no? Del bienestar generado por estos servicios. Porque no estamos valorando directamente a la laguna, sino lo estamos haciendo a través de una variable proxy, ¿no? Que vendría a ser el precio de los peces y mariscos. Entonces, este es un tipo de valoración. Ya. Ahora pasamos al siguiente tipo de valoración. Dice el método de cambios en la productividad, ¿no? En este caso, este método permite estimar el valor de uso indirecto de un bien o servicio ecosistémico a través de su contribución a la producción de un bien que cuenta el mercado, ¿no? En este caso, por ejemplo, se pone el ejemplo de Cañete para hacer una valoración económica del agua superficial para uso agrícola, ¿no? O sea, el bien final es, digamos, los productos agrícolas que se generan, ¿no? La papa, el maíz, u otros que se derivan, digamos, de las prácticas agrícolas. Pero lo que se valora indirectamente no es tanto, digamos, estos bienes finales, sino lo que se valora es el agua, ¿no? El agua como un, digamos, un insumo intermedio eh, para la producción de estas actividades, ¿no? Entonces, el objetivo en este caso ha sido determinar el valor económico del agua para uso agrícola, del maíz amarillo en Cañete, y dentro de los resultados se señala lo siguiente, ¿no? Se comparan dos escenarios, con riego y sin riego. Cultivo secano, ¿no? Quiere decir un escenario donde solamente se evalúa la agricultura con producto de la lluvia, ¿no? Con, digamos, el riego de manera natural, con las lluvias. Y con riego, ya viendo ya otros temas más tecnológicos tal vez, ¿no? Entonces se estima el valor económico del agua para el cultivo del maíz amarillo en el Valle de Cañete y este fluctúa de 0,0044 por metros cúbicos
hasta 0,1085 por metro cúbico, ¿no? Se nota durante los meses críticos o en las épocas de estiaje. Entonces se puede apreciar que hay una variación muy grande entre estos precios, ¿no? Que estarían influyendo un poco en los beneficios que estaría obteniendo los agricultores por desarrollar esas actividades económicas, ¿no? Entonces, a diferencia del caso anterior, en el caso anterior lo que se hacía es una estimación de los peces y los mariscos, porque ya son, digamos, precios que están de alguna manera determinados en el mercado. En cambio, en este caso, lo que se evalúa es, o sea, y en base a los precios de mariscos y los precios de los pescados se obtiene un valor total, ¿no? ¿Cuánto es lo que en sí te está aportando la laguna en términos económicos, ¿no? Esa sería la valoración económica. Pero en este caso no se hace una valoración económica similar, simplemente se ve el rango en el que fluctúa el precio del metro cúbico del agua, que de alguna manera estaría dándote información de cómo se afectan las personas cuando está en un escenario sin riego, ¿no? Entonces eso también, este indicador del metro cúbico del agua también va a permitir para la toma de decisiones en cuanto se quiera hacer algún proyecto o iniciativa similar, ¿no? Esto también lo vamos a ver más adelante con otro ejemplo más práctico. A ver, ahora tenemos el tercer método, el método del costo de viaje. Este método de costo de viaje es principalmente para temas de recreación, ecoturismo, se utiliza bastante para eso, ¿no? Y este método de costo de valoración del viaje lo que asume es que los costos de viaje en los que incurre un individuo para acceder a un lugar específico con fines de recreación representa el valor económico del servicio de recreación del lugar. Es decir, o sea, por ejemplo, en la imagen tenemos el río, tenemos esta cobertura vegetal, digamos, que es un espacio de recreación en el río Cañete, en el espacio del río Cañete de Lunahuaná, ¿no? Claro. Y nosotros que queremos valorar ese servicio de recreación que nos provee la naturaleza, ¿no? No podemos valorarlo directamente porque es muy difícil cotizar, por ejemplo, el recurso del agua que está fluyendo por este río, esa cobertura vegetal, o sea, es muy difícil valorar el beneficio que le otorga a las personas estar en ese espacio, ¿no? Y es por ello que como no se puede hacer eso directamente, se tiene que también en este caso utilizar algunas variables proxy o algún indicador, ¿no? Y en este caso del método de costo de viaje, la variable que utilizan es todos los gastos que incurre una persona para trasladarse a este espacio para poder apreciar la naturaleza y poder recrearse, ¿no? Entonces, eso que gasta cada persona es lo que de alguna manera estaría valorándote el servicio de recreación, ¿no? Entonces, en este caso de método de costo de viaje se ha hecho una valoración para el caso de Cañete y de acuerdo a lo que se muestra en el resultado, se hizo una encuesta, ¿no? A 155 visitantes de Lunahuaná y se recopiló información, ¿no? Y se estima que el valor máximo de la tasa que se debería cobrar por el servicio ambiental de recreación para el sector turismo en Lunahuaná sería 46 soles 30 por persona y visita efectuada. Es decir, 46 soles 30 es lo que estos 155 visitantes en promedio estarían gastando para trasladarse hasta este espacio y poder apreciar la naturaleza, ¿no? Claro, aparentemente es un número bajo, porque cuando se hace este tipo de metodología de costo de viaje, se tiene que focalizar un servicio específico, ¿no? Claro, cuando uno va a Lunahuaná no solamente aprecia la naturaleza, ¿no? Pues puede que quiera hacer no sé, quiere hacer quiere aprovechar otros servicios que se ofrecen dentro de este espacio, ¿no? Como por ejemplo el tema de las motos, parapente, hacer eh,
¿cómo se llama? Las balsas que también se ofrecen en estos ríos, etcétera. Hay un conjunto de otros beneficios o servicios de recreación que podrían también, que podría acceder una persona cuando visita estos lugares. Sin embargo, cuando se tiene que hacer una valoración económica de costo de viaje de este tipo, se tiene que focalizar en un solo tipo de beneficio de recreación, ¿no? No se pueden considerar varios porque luego se pierde un poco de objetividad y, el análisis no es muy fino, que digamos, ¿no? Por eso en este caso, netamente se enfoca en los costos de viaje que incurre una persona solamente hasta el punto de llegada, ¿no? Hasta este espacio, para que pueda apreciar la naturaleza. Entonces, ese viene a ser el valor económico que se debería cobrar por el servicio, ¿no? Es decir, de esa manera se determina este valor, ¿no? A ver, vamos a pasar al siguiente punto. Si tienen preguntas, dudas, en cualquier momento levantan la mano. Bueno, luego tenemos el método de precios hedónicos. Ya, bueno, este método también, a diferencia de los anteriores, tiene una particularidad especial, ¿no? O sea, más que nada se utilizan para los casos donde el precio de las propiedades residenciales se ven afectadas, ¿no? Nos dice que el precio de un bien mercadeable depende de las características o los atributos de los bienes y servicios ecosistémicos de su entorno, ¿no? Por ejemplo, en este caso 4 se presenta cuál es la importancia de la calidad del aire en el mercado inmobiliario, ¿no? Claro, una casa que está ubicado, digamos, por ejemplo, en La Molina, esa misma casa con las mismas características, tal vez en el centro de Lima, o sea, mismas características, solamente por el hecho de la calidad del aire, va a tener un valor diferente, ¿no? Va a tener un valor diferente respecto de la casa que está en La Molina, ¿no? Que sí cuenta con tal vez mayor ventilación, más naturaleza, entre otras variables que influyen en el precio, ¿no? Esos son los precios hedónicos, ¿no? Lo hedónico está vinculado con el tema del placer, el goce, entonces, el disfrute de la naturaleza. Entonces, por ese lado es esta metodología, ¿no? En este caso se ha tenido como objetivo evaluar el impacto de la calidad del aire en las casas de las ciudades, ¿no? De acuerdo a los resultados, se sostiene lo siguiente, ¿no? Se aplicó la metodología de precios hedónicos y se consideraron las emisiones de partículas suspendidas totales como indicadores de la calidad del aire. Se utilizó información anual del periodo 1970 al 80. Los resultados indican que una reducción de un miligramo por metro cúbico de partículas suspendidas totales conduce a un aumento de 0,2 a 0,4% en el valor de las viviendas, ¿no? Como se puede apreciar, para esta estimación se ha tenido que recoger una información mucho más ambiental, una serie de datos desde el 70 hasta el 80, son 10 años, y en ese periodo recién se ha podido hacer un análisis de en qué medida se ven afectados los precios, ¿no? De estos inmuebles por la cantidad, digamos, asociada a la cantidad de la calidad del aire, ¿no? Eh, Entonces, más o menos en esto consiste esta metodología de los precios hedónicos. Y como se puede apreciar, se utilizan diversas herramientas, ¿no? En este caso se utilizan más herramientas ambientales, información de una serie de tiempo. En el primer caso se utilizaba información estrictamente precios de mercado, los precios que se transan en la economía. En el segundo caso se utiliza un bien indirecto, ¿no? Que es el caso del agua, cómo el agua fluctúa su precio cuando llueve y no llueve, pues, ¿no? Etcétera. Son distintas herramientas. Ahora vamos a ver otro caso, el método de los costos evitados, ¿no? Que también aquí se utilizan otras herramientas, ¿no? Este método se utiliza para medir los gastos en los que incurren los agentes económicos, los gobiernos, empresas e individuos para reducir o evitar los efectos ambientales no deseados cuando los bienes o servicios son sustituidos, ¿no?
Esto, como lo vamos a ver más adelante, lo que les puedo adelantar es que, o sea, por ejemplo, en las empresas de saneamiento, como ya se ha mostrado también en ejercicios pasados, en las clases anteriores, siempre van a estar afectados por el tema de la turbidez del agua o porque la cuenca no regula lo suficiente, ¿no? Porque están degradados. Entonces, eh, eso puede representar un costo para las empresas, un costo en el tratamiento del agua, un costo en tal vez buscar nuevas fuentes de agua para conseguir el agua que necesitan para abastecer a la población. Entonces, en lugar de asumir esos costos de tratamiento o esos costos de buscar nuevas fuentes de agua, esa inversión que podrían hacerla, eh, podrían financiarla en proyectos que contribuyan a resolver esa problemática, ¿no? En eso más o menos consisten los costos evitados, en costos que tranquilamente una empresa podría evitar o decidir financiar para no tener ese tipo de problemas, ¿no? En este caso 5 se presenta, ¿no? El impacto económico en la salud por la contaminación del aire en Lima metropolitana. Entonces, el objetivo es estimar el beneficio de reducir la contaminación del aire en Lima metropolitana, es decir, el costo que se evitaría si se implementaran medidas correctivas para lograr los estándares de la calidad del aire, ¿no? Entonces, claro, en un espacio donde tal vez el aire está más contaminado, van a haber más problemas o enfermedades, ¿no? Y esas enfermedades van a involucrar costos de tratamiento. Y incluso una pérdida de salario si es que no se trabaja, pues, ¿no? Los días que estás enfermo. Entonces, si el Estado quiere invertir tal vez para corregir ese problema de la calidad del aire, eh, tendría que evaluar todos esos costos que la sociedad en su conjunto podrían evitar eh, por no tener enfermedades, por no perder su trabajo, etcétera. Todo eso se puede valorar y tener un aproximado de cuánto el Estado al menos podría invertir para corregir esos problemas, ¿no? Porque siempre tiene que haber un trade-off, ¿no? Cuánto es lo que va a representar la inversión que va a hacer el Estado en términos sociales, ¿no? Los gastos que se evitaría o los costos que evitaría la población por tener un aire con mejor calidad. Entonces, este es una alternativa también que se utiliza en esos casos, ¿no? Luego tenemos otra de las metodologías que también es bastante conocida, que es el método de valoración contingente. Eh, Consiste en el diseño de un mercado hipotético presentado a los individuos a través de un cuestionario. En este mercado hipotético se pregunta a los individuos por su máxima disposición a pagar por una mejora en la calidad o cantidad del bien o servicio ecosistémico, ¿no? Este tipo de método de valoración contingente se ha hecho en el caso de Moyobamba. Y en ese caso, por ejemplo, para determinar la tarifa que se iba a cobrar por, por mecanismos de retribución o para que las empresas financien proyectos en sus cuencas, porque se necesitaba saber, pues, ¿no? Si la población estaba dispuesto a aceptar de que en la tarifa se incluya un presupuesto adicional, ¿no? Entonces, para poder hacer tomar esa decisión, ¿no? Si en el estudio tarifario se podía o no incluir ese monto adicional, se hizo una encuesta, ¿no? A distintas personas, un grupo de personas de la ciudad de Moyobamba, y se les consultó cuánto es lo que estarían dispuestos a pagar porque, digamos, la empresa de saneamiento cuente con mejor calidad de agua, porque los ecosistemas se van a cuidar, porque va a haber menos turbidez y ellos van a tener acceso tal vez al agua un mayor número de horas respecto del actual, ¿no? Entonces, en base a esa encuesta, a esta metodología de disposición a pagar, ellos determinaron un valor, ¿no? Y el valor salió alrededor de un sol, y ese sol permitió tener el sustento para incluirlo en el estudio tarifario, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de esta metodología de evaluación contingente. A través de estas herramientas de encuestas, eh, se puede hacer esa estimación, ¿no? A ver.
Claro, acá se habla de un mercado hipotético porque todavía no ha ocurrido, ¿no? No ha ocurrido, entonces se le plantea a los que se les va a encuestar cuáles serían las características de ese servicio que estaría recibiendo en caso se realice alguna acción o algún proyecto, ¿no? Y dentro de ese mercado hipotético se asume que la empresa va a ofrecer un bien o servicio con mejores estándares de calidad, ¿no?